acerca de una tesis oral que tiene por nombre Análisis de ADN mitocondrial y de polimorfismos genéticos de los cromosomas autosómicos y sexuales en la población mestiza de Nicaragua, por Carolina Núñez Domingo, del 2008. Enfocaremos en el ADN mitocondrial. La expositora en este caso será Linda Carolina Gómez Terán. Bueno, entrando en el tema, el ADN mitocondrial pues es una molécula circular cerrada y de doble cadena, disculpa, que se encuentra en el interior de las mitocondrias. Está compuesto por 16.569 pares de bases, con diferentes pues, distribuciones en las dos cadenas. La cadena pesada es rica en purinas, mientras que la cadena ligera es rica en pirinas. Ya pues cuál sea la aplicación del estudio del ADN mitocondrial, pues su análisis se basa en primer lugar en la comparación pues con una secuencia de referencia. Pues actualmente la secuencia de referencia de Cambridge es la que se utiliza como estándar, o bueno, es el estándar aceptado para comparación. Al igual que pues el ADN nuclear, el ADN mitocondrial pues presenta dos regiones, una región codificante y una no codificante. También llamada pues región control, o del que alberga tan solo unas 1.2 kilobytes. Esta región es muy polimórfica y presenta dos regiones hipervariables bien caracterizadas. La HBC1 o HBR1, como se encuentra aquí denominada, y la HBC2 de unos 400 pares de bases cada uno. Existe una tercera región hipervariable, que es la HBC3, que pues es analizada en algunos casos, sobre todo pues para diferenciar entre secuencias de ADN mitocondrial que son idénticas para HBC1 y HBC2. Dentro de estas regiones la tasa pues, de mutación no es constante, habiendo sitios con una mayor tasa de cambio que otros. Aunque pues el ADN mitocondrial constituye menos del 1% del ADN celular total, pues existe un gran número de copias por células. Cada célula humana contiene cientos de mitocondrias y miles de moléculas de ADN mitocondrial. El número de variables pues ya sea según la especie o el tipo celular y las necesidades metabólicas y momento funcional del tejido. También pues hay que destacar que el ADN mitocondrial pues se da a través de la herencia uniparental. Una variedad pues, de estudios mostraron que pues parece existir una eliminación del ADN mitocondrial del espermatozoide en el citoplasma ciliar, y pues también en primates y en el ganado. Este proceso pues involucra la ubiquitinización del ADN mitocondrial del espermatozoide y como subsiguiente el reconocimiento y digestión proteolítica pues por parte de la célula femenina. Por lo tanto, pues el ADN mitocondrial, a diferencia del ADN nuclear, se hereda pues de vía materna. Esto a veces pues es muy útil para determinar de dónde proviene un desorden en las familias, que se pues heredan estos desórdenes a través pues por línea materna y no pues en ambos padres. Asimismo pues esto permite como tal pues si una enfermedad es mitocondrial, pues también estudiar el árbol genealógico o la historia familiar. Bueno, entonces pues también el nivel pues de resolución
de esta técnica pues ha tenido efectos positivos, favoreciendo pues mejor la interpretación de la evolución de nuestra especie, ¿sí? También pues ha permitido o ha conducido pues a una interpretación diferente, así como tener pues una filogenia de ADN mitocondrial pues mucho más detallada. Los estudios filogeográficos pues del ADN mitocondrial humano han revelado pues una correlación significativa entre los linajes del ADN mitocondrial y los orígenes geográficos de las poblaciones humanas, como también pues mutaciones en las que se puede hallar mutaciones compartidas por diferentes ADN mitocondriales, pues nos lleva pues a que derivan o bueno, deberían derivar de un ancestro femenino común, y que aquellas que pues están confinadas a haplotipos únicos pues corresponderían a nuevas mutaciones. Asimismo, pues encontramos que hay ventajas y desventajas de, pues, de utilizar el ADN mitocondrial en estudios, ¿sí? Pero sin embargo, pues las ventajas como tal en genética forense pues es que posee una elevada tasa de mutación, que hace que pues, el ADN mitocondrial sea muy polimórfico, y que estas características, que sea una característica fundamental para fines identificativos. Asimismo, pues que el ADN mitocondrial pues, sería al heredarse por vía materna, por lo que salvo que se produzcan mutaciones, las secuencias de todos los parientes relacionados por vía materna serán idénticas. Y también pues el elevado número de copias de moléculas de ADN mitocondrial por célula hace que el tipado de ADN mitocondrial resulte particularmente ventajoso comparado pues con el ADN nuclear en algunos casos. Sin embargo, también tenemos una desventaja, y es que el ADN mitocondrial, aparte pues del hecho de que su análisis es un proceso laborioso y de larga duración, la principal pues, limitación en genética forense es la dificultad de diferenciar entre individuos que comparten haplotipos de HBC1 y 2 comunes, por lo que pues, su poder de discriminación es muy limitado. Bueno, a través de esos estudios también en criminalística, el análisis de ADN mitocondrial pues cobra importancia en casos de identificación de cadáveres en desastres en masa, ya que a veces es pues la única vía por la que pues se obtienen resultados. Además, pues la herencia materna del ADN mitocondrial puede jugar pues un papel muy importante, ya que pues su análisis en familiares relacionados por vía materna pues pueden proporcionar muestras de referencia para la comparación directa con el ADN mitocondrial de los restos humanos pues que en ese caso se están cuestionando, ¿no? Aquí tenemos pues uno de los estudios del linaje más conocidos, en los que se utilizó pues el ADN mitocondrial, y que permitió pues la identificación de los restos óseos pertenecientes al último zar de Rusia, Nicolás II, y a su familia, la familia Romanov. Bueno, entrando ya en materia, entonces, pues las bases de datos de ADN mitocondrial actualmente, pues la más conocida es la base de datos poblacional del ADN mitocondrial del European DNA Profiling Group, denominada con sus siglas EMPOP. Esta base de datos contiene hasta el momento 12.785 haplotipos de población de todo el mundo, las cuales pues han superado una serie pues, de estrictos requisitos de calidad para poder ser incorporadas a la base de datos como tal. Y bueno, ya entrando en materia como tal, eh, al, al estudio, entonces, eh, pues en este estudio se analizaron muestras de individuos mestizos, sanos y no emparentados, pues que han nacido y residen en Nicaragua. Las muestras pues se obtuvieron de varias regiones geográficas, tal como podemos observar ahí. Y de cada individuo se obtuvo sangre mediante la punción dactilar, que se depositó en un papel PTA, y las muestras fueron debidamente almacenadas a menos 20 grados centígrados. El ADN pues, que se extrajo mediante el método de Cheletz, tras la extracción, el ADN se cuantificó con el quantifier
Human DNA Quantification y la amplificación de la DNA mitocondrial. Como tal, el número de muestras recogidas fueron 165. Bueno, las regiones de ADN mitocondrial analizadas fueron las regiones hipersensibles, la HBC1 y la HBC2, la región control o de POP, que les mostré anteriormente. Para ello pues se utilizaron dos parejas de cebadores, los cuales pues generan como tal fragmentos de unos 400 pares de bases y que contienen por la secuencia universal M3. Los cebadores empleados para los segmentos fueron, para HBC fueron el forward de 15.996 y el reverse de 16.401, mientras que para la HBC1 fueron del forward del forward 29 y desde el reverse 408. Las secuencias pues fueron analizadas mediante el software Sequence Analysis y posteriormente pues también fueron comparadas con las referencias de Cambridge mediante el software Skype. Y pues la edición de las secuencias fue realizada por dos analistas por separados y se realizó entre las posiciones 16.024 y 16.365 para HBC1 y de la 60 a la 340 para HBC2. Las secuencias fueron analizadas con la herramienta anteriormente mostrada en POP, que pues permite como tal determinar la plausibilidad de las secuencias. Bueno, después también se analizaron los segmentos de HBC1 y HBC2 de la región control. Entonces dio un total de 165 muestras de la población mestiza de Nicaragua. Sin embargo, pues debido a la obtención de secuencias inconclusas, dos muestras fueron descartadas, siendo el total de las secuencias obtenidas 163. También, pues, sin embargo, pues, para facilitar el análisis comparativo interpoblacionales, se consideró pues el rango de 16.056 a 16.365 de la región HBS1. Bueno, de acuerdo a los análisis estadísticos, las secuencias pues obtenidas se analizaron diferentes parámetros de diversidad mediante el software Alekin. Entonces, se analizó la diversidad de secuencias u haplotipos que como tal lo que permite es pues como tal de conseguir la probabilidad o bueno, determina la probabilidad de que dos secuencias o haplotipos elegidos al azar sean diferentes en la muestra. Con la diversidad nucleotídica entonces permitió encontrar pues la probabilidad de que dos nucleótidos homólogos elegidos al azar sean diferentes en la muestra. Y las diferencias medias entre pares de secuencias, este parámetro pues representa como tal el número promedio de diferencias nucleótidas encontradas entre las secuencias de la muestra. Pues también, bueno, para la comparación de anterior entre poblaciones, pues se calculó la matriz de distancias y el test exacto de la diferenciación poblacional usando el software Alerkin, la versión 3.5.2 y con el estadístico. Entonces se compara pues también el nivel de variación o diferenciación genética entre dos o más poblaciones en relación con el total de la población. Bueno, ya como tal con el objetivo, pues el objetivo como tal era de obtener una aproximación sobre el origen geográfico de los linajes del ADN mitocondrial nicaragüense a una escala continental. Entonces se compararon los haplotipos de ADN mitocondrial de Nicaragua, únicamente las secuencias con haplogrupos nativos americanos, específicamente con las de 40 poblaciones americanas clasificadas según las regiones geográficas principales, que fueron Norteamérica, para un número de individuos de 1.136, Centroamérica para un número de individuos de 378 y Sudamérica para
número de individuos de 835. De acuerdo a los parámetros de diversidad del ADN mitocondrial de la población mestiza de Nicaragua, entonces pues la diversidad haplotípica resultó mayor en la región HBS1 y pues más que en HBS2. En HBS2. Y pues también pues como de alguna manera se esperaba cuando pues se analizaron las dos regiones, conjuntamente el valor de diversidad haplotípica fue superior al estimado por las regiones por separado. De acuerdo a las diferencias entre pares de nucleótidos y parámetros de intereses forenses, entonces los números de diferencias promedios entre pares de nucleótidos para el segmento HBC1 fue mayor que para HBC2. Y en cuanto al PC o la probabilidad de coincidencia, se observó que fue mayor el segmento HBC2. Pues dado que pues, posee un menor grado de polimorfismos y cuando se tuvieron en cuenta ambas regiones el valor pues disminuye. Para el poder de discriminación, entonces el segmento pues resultó mayor en la región de HBC1, de HBC1 y pues mientras se analizaron ambos aumentos conjuntamente, pues ya el valor fue mucho mayor también para, para el poder de discriminación. El acervo genético materno de las poblaciones pues, mestizas de Nicaragua pues presentan como tal, de acuerdo a estos resultados, una elevada diversidad genética y ambos parámetros pues tienden a ser un poco mayores en HBC1, ya que pues este presenta una mayor variabilidad. De acuerdo a la composición de haplogrupos, entonces el haplogrupo más frecuente en la muestra de Nicaragua fue el haplogrupo nativo americano A2, como podemos observar, de 73.62%, seguido del haplogrupo B4 de un 14.11%, y el haplogrupo nativo americano de 1 también se observó, pero con una frecuencia muy baja de 1.22. Bueno, de acuerdo a la red promedio, entonces resultante pues, para los haplogrupos amerindios identificados en la población mestiza de Nicaragua en base pues, a los segmentos hipersensibles 1 y 2 del ADN mitocondrial, el tamaño pues, de los nodos es proporcional al número de los individuos. Los nodos indicados como números representan pues, los haplotipos como tal. Entonces, la red postmedio pues resultó en varias articulaciones, es decir, pues que hay rutas filogenéticas alternativas como tal que conectan los haplotipos observados debido pues al fenómeno de hemoplasia, sobre todo entre los haplotipos A2. Así que podemos observar aquí el 1, 2 y 3. Como tal, la mayoría de los linajes de ADN mitocondrial de la población mestiza de Nicaragua pues presentan origen nativo americano dentro de estos linajes. Y el principal haplogrupo observado ha sido el A2, que encontramos aquí en amarillo, pues con una frecuencia de 73.62 antes mencionada, y esta elevada frecuencia pues, de este haplogrupo en Nicaragua está de acuerdo con las frecuencias observadas en otras poblaciones de Norte y Centroamérica principalmente. El segundo haplotipo, que como tal es el B4, su frecuencia pues es baja en esta población, similar a la de poblaciones mexicanas de Norteamérica y poblaciones panameñas de Centroamérica también. El haplogrupo D1 también se ha observado en la muestra de Nicaragua, pero pues con una mínima frecuencia, y este linaje
muestra una discontinuidad más marcada dentro del panorama americano estudiado, ya que pues, se observa con mayor frecuencia en el norte de Norteamérica y en Sudamérica, mientras que en Mesoamérica está prácticamente ausente. Ujú. Pues también, bueno, aparte de eso, pues también se observaron como tal, pues otros linajes de bajo porcentaje no nativos americanos en la población mestiza de Nicaragua, pues lo cual indicaría que, pues a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, pues latinoamericanas, la influencia pues de los colonizadores españoles y otras poblaciones europeas ha sido poco significativa en cuanto al acervo genético materno de Nicaragua. En cuanto a la estimación del origen geográfico, entonces, pues por un lado, pues separando las poblaciones según Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, pues el objetivo será pues obtener una aproximación de, del origen geográfico de los linajes de ADN mitocondrial nicaragüense a una escala continental, y esto pues permitió pues, que se compararan los haplotipos de ADN mitocondrial de Nicaragua con las 40 poblaciones americanas clasificadas en los tres grupos antes mencionados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta clasificación de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, el 55,24% de los linajes mitocondriales de Nicaragua pueden ser adscritos a Centroamérica y el 32,83% a Norteamérica y el 11,93% a Sudamérica. Sin embargo, pues utilizando la segunda clasificación, en la que ya se cambia Centroamérica por Mesoamérica, pues en Mesoamérica sería el principal origen de los linajes de ADN mitocondrial nicaragüenses con un 79,08%, dado pues que dentro de Mesoamérica se han incluido las poblaciones mexicanas estudiadas y después de esta forma el porcentaje de similitud ha sido incrementado, es decir que México tiene una significativa influencia en cuanto al origen de las secuencias mitocondriales de Nicaragua. Bueno, aquí también me pasé. Añadimos que el haplotipo pues, HBC1 nicaragüense más observado entre las poblaciones americanas fue el haplotipo 1, y pues tomando la segunda clasificación de Mesoamérica, este haplotipo pues, se observó mayoritariamente entre las poblaciones mesoamericanas, seguido de las norteamericanas y con menor frecuencia de las sudamericanas. Bueno, entonces también pues hay varios haplotipos se han observado en todas las áreas geográficas, pero 11 y 19 únicamente se encuentran en Mesoamérica. Teniendo en cuenta que pues estos haplotipos exclusivos de Mesoamérica, pues podemos también determinar de alguna manera que la influencia de México viene por las poblaciones otomí, maya y xochimilco. Eh, El Salvador, pues también es la población con la cual Nicaragua comparte mayor número de haplotipos, tres de los cuales exclusivamente con esta población. Uno de estos pues, haplotipos compartidos con El Salvador es de los más frecuentes en la muestra de Nicaragua y es el que representa pues, la raíz de la red promedio de los haplotipos del haplogrupo A2. Dado pues también la proximidad geográfica de estas dos poblaciones y que El Salvador pues fue habitado por descendientes de la cultura azteca y tolteca de México, pues puede que estas poblaciones hayan tenido una historia muy parecida, la cual pues refleja las similitudes del panorama mitocondrial como tal. Eh, ya cuando pues, se analiza la distancia o diferenciación genética entre pares de poblaciones teniendo pues en cuenta el segmento hipersensible 1, pues entonces también se encuentra una similitud entre Nicaragua y las poblaciones mesoamericanas que anteriormente pues mencionamos. Y esto se debe pues a que presenta una menor distancia genética con Nicaragua de acuerdo al p-valor de 0,063, donde fueron las poblaciones mexicanas Triqui, Mixtec,
Xochimilco, Citlala y las poblaciones de Salvador, se me pierde esto, Salvador y Nogoy. Que esta pues es de la familia lingüística Chicha de Panamá. Bueno, ya para finalizar, podemos concluir que bueno, el análisis del ADN mitocondrial pues ha evidenciado que los linajes nativoamericanos, pues, los cuales de la población mestiza de Nicaragua, pues podrían ser los descendientes de poblaciones de habla utoazteca y utomangué del norte de Mesoamérica, así como de grupos pertenecientes a la familia lingüística Chibcha. La determinación y también el análisis de los haplogrupos de ADN mitocondrial y cromosomas Y, junto con el estudio de las distancias genéticas con otras poblaciones, pues han revelado un componente materno mayoritariamente nativo americano en un 89%. Bueno, con eso pues finalizamos en los análisis del ADN mitocondrial. Muchas gracias.